Si nos paramos a pensar un momento en nuestros sentidos, ¿cuáles diríamos que son los más indispensables? Casi todo el mundo responde la vista y el oído, ¿verdad? Sí, sobre todo hoy en día, con tanta pantalla, tanto estímulo visual y auditivo. Es constante. Y exacto. Así que hoy, pues, vamos a meternos de lleno a entender cómo funcionan estos dos sistemas. Desde que nos llega la luz o el sonido hasta que el cerebro dice, ah, esto es una imagen o esto es música. Perfecto. Empezamos, si quieres, por la vista. A ver, todo arranca con la luz visible, Ajá. que es, bueno, una parte muy pequeñita de todo el espectro electromagnético. Van más o menos de los 380 a los 750 nanómetros. O sea que hay mucha más luz que no vemos, como los rayos X o las ondas de radio. Eso es. Y es curioso porque justo esta franja de luz visible es la que mejor atraviesa el agua y la que más emite el sol. Quizá por eso evolucionamos para verla, ¿no? Tiene sentido, sí. Y bueno, esa luz entra en el ojo, entiendo que la córnea, la parte de fuera transparente, hace el primer enfoque gordo, ¿no? Exacto. La córnea hace como el 80% del trabajo de enfoque y es fijo. Luego está el cristalino, detrás, Ah, el cristalino. que es como el zoom ajustable, digamos. Se adapta para enfocar cosas que están más cerca o más lejos. El objetivo es que la imagen llegue nítida al fondo del ojo, a la retina. Vale, la retina. Sería como el sensor de la cámara, ¿no? Ahí es donde pasa la magia. Ahí ocurre la transducción visual, que es la palabra técnica. Básicamente es transformar esa energía de la luz en una señal eléctrica. ¿Qué es lo que el cerebro entiende? Justo. Y eso lo hacen unas células muy especiales, los fotorreceptores. Tenemos dos tipos, conos y bastones, Conus y bastones, sí, me suenan. que genera una pequeña corriente eléctrica. Esa señal pasa a otras células, las bupolares, y de ahí a las ganglionares. Y los cables de estas últimas pues forman el nervio óptico que va al cerebro. Entendido. ¿Y la diferencia entre conos y bastones? Sé que unos son para el color y otros para ver de noche, pero ¿cómo se traduce eso en lo que percibimos? Pues mira, los conos necesitan bastante luz para funcionar bien. Son los que nos dan la visión de los colores y los detalles finos. Por eso están concentrados en el centro de la retina, en una zona llamada fóvea. Donde enfocamos para leer, por ejemplo. Exacto. Y luego están los bastones. Hay muchísimos más, unos 120 millones frente a 6 millones de conos. Están sobre todo en la periferia de la retina. Ajá. No distinguen colores, pero son súper sensibles a la luz baja. Son los responsables de que veamos algo cuando hay muy poca luz y también detectan bien el movimiento, Ah, por eso cuando entras en un sitio oscuro al principio no ves nada. porque los conos se apagan, digamos. Ujú. Y luego poco a poco empiezas a distinguir formas. Son los bastones activándose. Eso es. Tardan un poquito más en adaptarse, pero alcanzan una sensibilidad increíble. Y de ahí viene lo del parche de los piratas, ¿no? La teoría de que se tapaban un ojo para tenerlo ya adaptado a la oscuridad de la bodega del barco. Bueno, esa es la hipótesis popular, sí. La adaptación a la oscuridad, sobre todo la de los bastones, lleva su tiempo porque implica regenerar unas moléculas, los pigmentos visuales. Los conos lo hacen rápido pero no llegan a ser tan sensibles. Los bastones son más lentos pero mucho más potentes en la oscuridad. Ya veo. Y hablando de conos y colores, si solo hay 3 tipos de conos, ¿cómo es que percibimos tantísimos colores diferentes? Buena pregunta. Aquí entran en juego dos teorías que, resulta que no se excluyen, sino que se complementan. A ver, Por un lado, la teoría tricromática. Dice que tenemos tres tipos de conos, sensibles principalmente a longitudes de onda cortas, azul, medias, verde, y largas, rojo. El cerebro interpreta el color según cuánto se active cada tipo de cono, como mezclar colores primarios en una paleta. vale, eso explica la base. Pero luego está la teoría del proceso oponente. Esta dice que, más adelante en el procesamiento, las señales se organizan en pares opuestos: rojo contra verde, azul contra amarillo y blanco contra negro. ¿Y eso qué explica? Pues fenómenos como las postimágenes, si miras fijamente algo rojo y luego miras una pared blanca, ves una mancha verdosa. Es el sistema rojo-verde rebotando, por así decirlo. Ostras, ¿es verdad? Así que bueno, parece que la teoría tricromática explica lo que pasa a nivel de los receptores, de los conos, y la del proceso oponente describe cómo se procesa esa información un poco más adelante, en otras neuronas. Qué interesante. O sea que ambas son correctas en su nivel. Exacto. Y no es que haya un único centro del color en el cerebro, sino que es un proceso distribuido por varias áreas.
Pero bueno, si te parece, cambiamos de tercio y vamos al oído. Vamos, de la luz a las ondas de presión en el aire. Eso es. El sonido físicamente son cambios de presión. Imagina un altavoz. Cuando el cono se mueve hacia afuera, comprime el aire. Cuando va hacia adentro, lo rarifica. Esas compresiones y rarefacciones viajan como una onda. Vale. Y lo que percibimos, el volumen, la altura del tono, el timbre, dependen de las características de esa onda. La amplitud, la frecuencia, la complejidad. Y nuestro oído recoge esas ondas. El pabellón auditivo, la oreja, las canaliza hacia adentro, ¿no? Sí, por el conducto auditivo hasta el tímpano. El tímpano es una membrana que vibra al recibir esas ondas. Y detrás del tímpano está el oído medio, con esos huesecillos tan famosos. Martillo, yunque y estribo. Son diminutos, pero cruciales. ¿Por qué son tan importantes? Pues por algo que se llama igualación de impedancia. A ver, el sonido viaja por el aire en el oído medio, pero tiene que pasar al líquido que hay dentro del oído interno, en la cóclea. Ah, claro, pasar de aire a líquido es difícil para el sonido. Muy difícil. Se perdería casi toda la energía. Los huesecillos actúan como una palanca mecánica, recogen la vibración del tímpano, que es grande, y la concentran y amplifican sobre una ventana muy pequeña que da a la cóclea, la ventana oval. Así consiguen transmitir la vibración eficientemente al líquido. Qué ingenioso. Como un sistema de palancas. ¿Y dentro de la cóclea? ¿Qué hay? La cóclea tiene forma de caracol y está llena de líquido. Dentro, sobre una membrana llamada basilar, está el órgano de Corti, y ahí están las verdaderas estrellas, las células ciliadas. Son los receptores auditivos. Ciliadas. Por los pelitos, los cilios, ¿no? Exacto. Cuando la vibración del líquido mueve la membrana basilar, estos cilios se doblan contra otra membrana, la tectorial. Ese movimiento de doblarse es lo que abre unos canales en la célula. Y eso genera la señal eléctrica, la transducción auditiva. Bingo. Otra vez, convertimos un estímulo físico, mecánico en este caso, en un impulso nervioso que el cerebro puede interpretar. Fascinante. ¿Y cómo sabe el cerebro si el sonido es agudo o grave? La frecuencia. Principalmente por el lugar de la cóclea que más vibra. Resulta que la cóclea está organizada tonotópicamente. Las frecuencias altas, los sonidos agudos, hacen vibrar más la base del caracol, cerca de la ventana oval. Ajá. Y las frecuencias bajas, los graves, hacen vibrar más la punta, el ápice del caracol. Es como si la cóclea fuera un teclado de piano desenrollado. Increíble. Y esa información viaja por el nervio auditivo. Eso es. Pasa por varias estaciones de relevo en el tronco encefálico, el mesencéfalo, el tálamo, hasta llegar finalmente a la corteza auditiva primaria, en el lóbulo temporal. Ahí empieza la interpretación más compleja del sonido. Entonces, recapitulando un poco, tanto la vista como el oído son sistemas increíblemente sofisticados, que convierten energía física, ya sea luz o vibración, en señales eléctricas. Señales que viajan por vías nerviosas específicas, hasta distintas áreas del cerebro. Y ahí es donde se construye nuestra percepción del mundo visual y auditivo, basándose en cómo están organizados esos sistemas y en las reglas que hemos comentado, como la tricromática o la de lugar en la cóclea. Exactamente. Hemos visto la maquinaria, cómo funciona a nivel básico. Pero, para terminar, lanza una reflexión. Si al final todos son señales eléctricas interpretadas por el cerebro según su propia estructura y reglas, ¿qué papel juega nuestra atención o nuestros recuerdos o incluso lo que esperamos ver u oír? Buena pregunta. ¿Hasta qué punto nuestra percepción final es una lectura directa del exterior? ¿Y hasta qué punto es una construcción activa, casi una interpretación, que hace nuestro propio cerebro? ¿Cuánto coloreamos la realidad sin darnos cuenta?